Vamos a dar lugar a la palabra. Gloria a Dios. Gracias. También es para ese. Gloria a Dios. Bueno, paz hermanos, que Dios los bendiga. Hermoso sábado, de verdad, que el Señor nos regaló. Y la verdad que, bueno, las adoraciones no es simplemente una repetición de palabras de una canción, sino es un sistema de entendimiento, de entender y comprender qué es lo que Dios desea, anhela de cada uno de nosotros, ¿sí? El Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe a Jah o a Dios, ¿sí? Y fuimos creados para adorarle a Él, ¿sí? Él dice que nos creó y Él busca adoradores en espíritu y en verdad, como habla el libro de San Juan 4:22, ¿verdad? Hoy estuve buscando, meditando, reflexionando, hablando con el Señor. Me levanté hoy temprano, había puesto el despertador a las 5, 6 menos 10, me levanté a las 7. Me puse a preparar la palabra y tenía la mente en blanco. Y no es por falta de recursos en la palabra, sino que yo siempre tengo por una costumbre o por una manera de direccionarme, de que Dios me dirija en lo que quiere que hable. Porque yo puedo abrir la Biblia y Dios me da seguramente una prédica y podemos hablar de muchos temas. Porque la palabra de Dios está en nuestro corazón. Pero tenía la mente en blanco. Nosotros teníamos que salir a las 9 de casa, mientras que mi esposa, mi hija, que hoy me están acompañando, mi esposa Jessica, mi hija Sofía, y eran las 8 de la mañana y mi mente estaba en blanco. No tenía nada. Yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Me he quedado sin tinta? Y
empecé a leer, a repasar, miraba, esto no es, esto no es, esto no es, hasta que llegué a una palabra. Y le pregunto al Señor, ¿y cuál es el tema, el título de esta reflexión, Señor? Y Él me dijo, pon esto: recalculando mis prioridades. ¿Y dónde nosotros usamos algo que nos haga recalcular? En el GPS que tenemos en el auto, en la moto, ¿no? Cuando buscamos una dirección, cuando vamos hacia algún lugar, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando nos ponemos el GPS y tomamos por una ruta equivocada? ¿Qué es lo que hace automáticamente el GPS? La señorita que está en el GPS programada nos dice recalculando, ¿sí? Para volver nuevamente al camino, a la dirección correcta, para llegar a la meta, el cual es el propósito del GPS que cumple. Y el propósito, como dice el Salmo 138:8, dijo el salmista David: el propósito de Jehová se cumplirá en mí. No nuestro propósito en Dios, el propósito de Dios en nosotros. Hablando del profeta Jeremías, Dios lo engendró, lo formó en el vientre de su madre con un propósito: ser profeta a las naciones. Y nosotros, si bien no tenemos un ministerio profético, pero sí profetizamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando algo que va a acontecer. Estamos profetizando, hablando algo que va a venir, que es la venida de Cristo, y de que un pueblo va a ir a reinar y a gobernar con Él, ¿sí? Donde vamos a estar adorándole, donde vamos a estar en un lugar donde ya este cuerpo, donde este vestido de muerte, este vestido natural que siempre nos hace impedimento para que nosotros podamos estar relajados, podamos estar en todos nuestros sentidos en una dirección a adorar a Dios. Ya no va a haber esta carga, ya no va a haber este peso de molestia, no va a haber horarios, no va a haber formalismo, sino que va a ser una dedicación al 100% espiritual, y donde vamos a estar glorificando a Dios. Qué hermoso momento, ya lo estoy imaginando. Estando ahí, al hermano Guido, a la hermana Ada, a Leandro, a los hermanos aquí, a Danielito, a su esposa, a su familia, con mi familia. Porque algo que decía la alabanza, que nunca tenemos que perder las esperanzas. Quiero que vayan rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Es importante que nosotros comprendamos y entendamos que para nosotros la dirección más válida es su palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Proverbios 19:21 dice que muchos son los pensamientos del corazón del hombre, pero lo que permanece para siempre es el consejo de Dios para nosotros. Y dice así el libro de Hebreos, capítulo 4:12. El libro de Hebreos es una carta, ¿sí? Que fue escrita, dice que su escritor, ¿no? O su autor es anónimo, no se sabe a ciencia cierta, pero posiblemente dice por ahí algunos que podría ser el apóstol Pablo, escribiendo justamente a los hebreos, a los judíos de aquella nación, a los naturales, ¿sí? de aquella región.
Por eso está escrito, por eso se llama la carta de Hebreos, para los hebreos justamente. Y él dice esto, más adelante del capítulo 4 habla sobre el reposo del Señor, ¿sí? Pero yo me enfoqué justamente en este versículo, porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que somos deudores. Porque nosotros, ¿a quién tenemos que dar cuenta? Si sacamos un préstamo en el banco, ¿a quién le tenemos que dar cuenta? A los dueños del banco, o así a un prestamista, o donde nosotros estemos endeudados. Muchas veces nos endeudamos con las tarjetas y somos deudores de las tarjetas, de los bancos. Pero nosotros dice, es importante lo que dice el versículo 13, nada creado está oculto de la vista de Dios. ¿Quién nos creó nosotros, hermanos? Dios. Génesis dice que fuimos creados de qué? Del polvo, lo creó Adán, ¿sí? Y por nuestra nariz dice que sopló aliento de vida. O sea que tenemos la esencia, el espíritu de Dios en nosotros. Y aquí también rompemos con muchas vacas sagradas, ¿no? Porque hay muchos que por ahí dicen que no tenemos alma, que solamente somos un ser viviente, simplemente que vivimos, morimos y cumplimos el ciclo de la vida. No, hermano, acá está hablando, y esta palabra es como un sistema médico, ¿no? Imaginemos un médico con un bisturí en un lugar de cirugía, de operación, donde tiene que operar, quitar tumores de un cáncer, sacar algunas apéndices, ¿no? O piedras o cálculos de nuestro sistema, del cuerpo, del organismo. Y este médico, este cirujano, con gran precisión tiene que cortar en los lugares correctos para poder extirpar el mal de nuestro cuerpo. Asimismo, la palabra de Dios es una espada de doble filo, en cual penetra hasta las profundidades, y dice que Él corta las coyunturas, los tuétanos. El tuétano, ustedes saben qué es, ¿no? Es lo que tiene el centro de los huesos, lo que nos da movilidad, articulación, ¿sí? Es la médula ósea. Es la médula ósea. Muchas gracias, hermana, por el dato. Entonces, nosotros sin esa médula ósea no tendría vitalidad nuestros huesos, como habla en Ezequiel 37, aquellos huesos secos, porque ya no tienen más, vamos a decir, la resina del cuerpo, ¿no? Que nos moviliza. Pero la palabra es comparada con una espada de doble filo que puede separar el alma del espíritu y revela lo más profundo de la persona. O sea, nada queda encubierto a los ojos de nuestro Creador. Lo que hacemos en la iglesia, lo que hacemos en nuestra casa, lo que hacemos en el trabajo, pero no solamente naturalmente, sino interiormente, que es lo más preocupante. Porque mientras que creemos que nadie sabe lo que está ocurriendo dentro de nuestro, Dios nos está leyendo, nos está viendo. Somos una ventana abierta a los ojos de nuestro Dios. Y eso pasa también estando dentro de la casa de Dios. Estamos aquí, pero nuestros pensamientos muchas veces divagan, recorriendo preocupaciones, ocupaciones,
en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en los problemas que nos acontecen día a día. Y no le entregamos nuestro 100% a Dios para que Él pueda hablarnos, para que Él pueda direccionarnos, para que Él pueda alinearnos a su propósito. La palabra viva procede de un Dios viviente. Está impregnada de su misma vida. Quiero que vayas a Juan, el libro de San Juan, o el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Desde el 1 al 14. Al 4, perdón. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Esta palabra o este versículo, el último, el 4, en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. El libro de Juan o el apóstol Juan, cuando escribe esta epístola o esta carta, ¿sí? Está escribiendo a dos clases de sistemas de personas. Está hablando a los hebreos, a los judíos naturales, ¿sí? Y también a una parte de los gentiles, que eran los griegos. Entonces por eso él se dirige en esta forma, en esta carta. En el principio. ¿Y dónde encontramos esto? En Génesis, cuando dice en el principio, dice la tierra estaba vacía y desordenada, ¿sí? Entonces acá vemos que Juan se dirige a dos clases de sistemas de personas. Como nosotros somos de diferentes, somos personas diferentes, con pensamientos diferentes. Y acá vemos que en el 4, cuando él dice, en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. ¿Por qué habla esto? En el principio Dios creó al hombre del polvo, ¿sí? Y el hombre era sin pecado en el principio. Pero Dios sopló aliento de vida. Y Dios no es una persona como nosotros natural. No nos dio sangre, ¿sí? Sino que nos dio su esencia. ¿Y cómo es la esencia de Dios? Vemos un reflejo en Moisés cuando habla en Éxodo y le dice, Señor, déjame ver tu rostro. Y él le dice, es algo imposible lo que me estás pidiendo, porque el hombre que vea mi rostro, ¿qué pasa? Automáticamente muere. ¿Por qué? Por su gloria. La gloria de Dios es tan grande, tan extrema, que nuestra carne, nuestro cuerpo natural no podría subsistir sobre esa presencia. Entonces al principio Dios nos dio de su esencia y estábamos glorificados como Dios, porque recuerdan que Dios descendía al Edén, ¿para qué? ¿Para hablar con quién? Con Adán. Entonces nosotros teníamos una relación con Dios, pero el pecado que entró en nosotros por la desobediencia rompió esa espiritualidad, esa gloria, y por eso tuvimos la condición que hoy tenemos, la humana, la cual es corrompible, se puede corromper. Quería explicar un poco esto porque muchas veces nosotros damos un texto y no comprendemos lo que estamos escuchando, y es bueno que podamos aprender, ¿sí? Es una herramienta poderosa en manos del Espíritu Santo, capaz de quebrantarnos, redarguirnos, iluminarnos, consolarnos y transformarnos.
Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no, porque su palabra permanece para siempre. Aquí lo tenemos al apóstol Pedro hablando de que fuimos nacidos nuevamente por su palabra. Fue nuevamente sembrada la semilla de la esencia de Dios en nosotros a través del sacrificio de Jesucristo. Como dice en su palabra en San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ve cómo la palabra tiene una línea? Aunque vayamos de diferentes capítulos o versículos, o el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, hablan solamente de una cosa: de la vida de Dios a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo en nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Por eso habla del Consolador, ¿no? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya ahora, pero no se preocupen, porque si yo no hago esto no podría venir el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a poder tener un discernimiento ¿de qué? Del pecado, porque Él es el que trae convencimiento, Él es el que convence de pecado. No lo hace un pastor, no lo hace un ministro, no lo hace un evangelista, no lo hace un apóstol, no lo hace un hombre o una mujer. No importa lo que nosotros le digamos o hagamos, nunca vamos a convencer a una persona del pecado, porque el pecado es separación, es una muerte espiritual, y nosotros estamos vivos naturalmente. Y si nosotros no tenemos al Espíritu Santo y no tenemos esta fe tan hermosa en este Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, estamos muertos espiritualmente. Porque eso es lo que significa la palabra pecado: muerte o separación de Dios. Es lo que aconteció en el principio con Adán y Eva, por causa de la desobediencia que le dijo el Señor: coman de cualquier árbol, de cualquiera de estos vegetales del huerto, pero de aquel árbol no, porque el día que coman morirán. Entonces, cuando nosotros comemos el bocado dulce del pecado, a través de los deseos de la carne, del pensamiento, de nuestras actitudes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos muriendo espiritualmente, porque le damos lugar al pecado en nuestra vida. Por eso nosotros nos santificamos, porque el Señor dijo en Pedro, Él dijo: yo soy santo. ¿Cuántas veces? 3 veces santo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Pero nosotros nos santificamos no por nuestros propios medios, sino por la palabra que nos limpia, que nos redarguye, que nos enseña, que nos capacita, que nos prepara. Cuando nosotros tenemos una relación con su palabra. Si yo no tengo relación con la palabra de Dios, la palabra de Dios no mora en mí. No sé si alguna vez le pasó ir a la casa de alguien, sea católico, sea cristiano, y tienen en una repisa la Biblia abierta en el Salmo 91.
Y algunos hasta le ponen una vitrina de vidrio para que no se llene de polvo. Y dicen, no, yo en mi casa tengo la palabra de Dios. Sí, está bien, como podés leer una palabra, un versículo. Pero la palabra no tiene poder si nosotros no la identificamos, si no la introducimos en nuestra vida. En San Juan capítulo 5, versículo 39 dice el Señor: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tienen vida y vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, dijo el Señor Jesucristo. Si vos querés testificar de Cristo siendo cristiano, siendo un hijo de Dios, ¿cómo vas a dar referencia, característica de un Dios glorioso, de un Cristo, dador de la vida, salvador de este mundo, si no lo conoces? ¿Y cómo lo conoces? Cuando vas a un trabajo, ¿cómo te conoce el empleador? A través del currículum, donde vos le das tu dato. Casado, argentino, soltero, lindo. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Hoy, el hermano Guido hacía referencia de Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre, o que pones su fuerza o su brazo, dice, de carne, ¿no?, en el hombre. Yo quiero que te imagines por un momento esta imagen. Un espejo. ¿Sí? Y en el espejo, ¿a quién voy a ver? A Diego. ¿Sí? O a quien se esté mirando. Maldito el hombre que confía en el hombre. No está hablando que nosotros no confiemos en un hombre, porque si no viviríamos todos desconfiados. Lo que está diciendo esta palabra, o lo que está diciendo Jeremías: Diego, no confíes en vos mismo. Porque más adelante sigue diciendo: porque el corazón del hombre es perverso. ¿Y quién lo conocerá? Solamente Dios lo conoce. Mi corazón está lleno de perversidades, aunque sea cristiano, aunque sea ministro, porque todos los días se renueva la misericordia de Dios. ¿Qué significa la palabra misericordia? El corazón de Dios y la miseria del hombre. El hombre sin Dios es miserable, porque no tiene el corazón de Dios, no tiene la esencia de Dios, no tiene los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios son altos, mucho más altos que el del hombre. Los caminos de Dios son mucho más altos que los caminos del hombre. Porque el hombre cree que en el camino, como dice una palabra allí en el Evangelio, que hay dos clases de camino. El camino ancho, y que es permitido todo. Pablo dice: todo es permitido, ¿no? Todo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Más el camino angosto, ¿qué pasa? Es incómodo, es apretado, es difícil, es duro, pero su camino llega a un resultado y a un final, una vida eterna con Cristo. Más el ancho llega a un fin de muerte y de condenación. Una condenación, una eternidad sin Dios y sin Cristo. Lo que pasa es que nosotros siempre peleamos con nuestra mente. Aunque seamos hijos de Dios y hayamos sido redimidos, y aunque muchas veces digamos no, pero es una realidad que ese pensamiento está, que en el momento de aflicción, en el momento de angustia, en el momento de problema, hay un momento donde queremos tirar la toalla y decir: ¿para qué estoy perdiendo el tiempo si al final seguramente no hay nada? Eso pasa por la cabeza de todos los cristianos, ¿no? Se crean. Por eso nuestra mente está desnuda a los ojos de Dios. Y por eso que Dios, en su infinita misericordia y amor, siempre nos estira el salvavidas. En el peor momento,
Jeremías en un momento dado de su vida dijo, ya está, yo no voy a predicar más tu palabra, no voy a profetizarle más a estos reyes, ya está. ¿Para qué me diste esta palabra? Para problemas, para que esté en cisterna, para que viva en la cárcel, para que todo el mundo me deseche. No me des más tu palabra, no quiero predicar más tu palabra, no quiero ser más tu vocero. Pero por allá, reflexionando, dijo, tu palabra es como un fuego consumidor. Por más que quiera renegar de ella, habita en mí y no puedo con la naturaleza, con la esencia que tú pusiste en mí. ¡Oh, aleluya! Por eso es importante que nosotros tengamos nuestro tiempo y nuestra relación con la palabra, porque la palabra es lo que nos acerca a Dios el día a día. Eficaz, cumple poderosa y fielmente los propósitos de Dios. Quiero que vayas al libro de Isaías 55:10. Isaías 55:10. Como descienden del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla para sembrar y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Dios envía su palabra para un propósito y su palabra obedece al mandato y al deseo de Dios, al plan. La palabra propósito significa ser funcional justamente a un plan. ¿Cómo se llama este aparato? Trípoli, ahí está. Cumple una función, ¿sí? Justamente para un plan. Planificaron, vamos a poner para sostener este celular y cumple una función. Esa función está dentro del plan de Dios. Entonces, ¿cuál es su función? Sostener este celular, que la imagen salga bien. Porque estaba tapando pasa que buscaba por la Interpol y estaba tapando mi rostro para que no me encuentren. Y nosotros justamente cumplimos una función. La palabra funcional significa estar en movimiento, en continuo movimiento. Dios tiene un plan, Él creó un plan. ¿Cuál fue ese plan? Jesucristo, en nosotros. El enviarlo a la tierra, cumplir una misión, que Él fuera el Cordero inmolado que llevase el pecado del mundo. Ahora, muchas veces nosotros creemos que estamos en el plan de Dios y que estamos cumpliendo un propósito. Siempre decimos, no, porque Dios está conmigo. Nosotros lo introducimos a Dios en nuestros planes, pero nosotros no le preguntamos a Dios si estamos en el plan de Él. ¿Por qué? Porque aquí hay un plan. Este es un plano, que significa plano o planificar. Y en ese plano, vos ponés, el arquitecto pone acá va la cocina, acá va el baño, acá va el dormitorio, ¿no? Y cada cosa cumple una función dentro de ese plano. Hay veces que nosotros imaginariamente creamos un plano natural y creemos que cumplimos una función en Dios, pero estamos fuera del plano y vamos, ¿cómo se diría? Linealmente a veces con Dios. Dios va aquí en el plano y nosotros vamos en el imaginable, en la misma dirección, y creemos que estamos a cuenta o acuerdo a Dios, pero estamos en nuestros planes, no en los planes de Dios.
Y lo peor de todo esto, que cuando lleguemos a la terminación de la planificación, de completar la obra, nos vamos a dar cuenta que nunca estuvimos con Dios, ni alineados, sino que parecía que íbamos caminando. Aparentábamos que estábamos con Dios. Pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestros planes eran diferentes a los de Dios. Porque, ¿cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Que nosotros podamos divulgar esta gracia tan hermosa, esta salvación tan grande, que podamos expandirla, extender el reino de los cielos, el reino de Dios, a los que están afuera, fuera del plan, que están con sus propios planes imaginables, creyendo, yo creo en Dios, pero es todo su Dios, solamente palabras. En la palabra de Dios habla de que muchos tenían a Dios en su boca, pero sus hechos hablaban contrario. Hoy nosotros estamos aquí para poder comprender que es necesario tener una relación de Dios y la mejor manera es a través de su palabra. La palabra no siempre actúa conforme a nuestras expectativas, pero siempre cumple los propósitos de Dios. Hace un diagnóstico acertado de nuestra condición humana, poniendo el dedo en nuestras enfermedades morales, en aquellos que creemos trae sanidad, y las que la rechazan, descuidan, trae juicio y condenación. Es lo que leíamos en el libro de San Juan, ¿sí? De los que creemos que Jesucristo es nuestro Señor, vamos a tener vida eterna. Pero los que no creyeron ya están condenados. Nosotros no estamos aquí para hacer termómetros espirituales o jueces o juicios a las personas. Nosotros no podemos decirle, bueno, vos te vas a ir al infierno, vos que tenés tal obra, vos que decís malas palabras, vos que haces lo... Yo no estoy aquí para indicarle el pecado de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque dijimos al principio que el único que convence del pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Cómo puedo traer convencimiento sobre esa persona? Acudiendo a través de la oración, ¿sí? De la oración, orando al Padre, pidiéndole por medio del Espíritu Santo, Señor, trae convencimiento a esta persona que cree que está acertada, que cree que está en lo correcto, pero en verdad está equivocada y está yendo a un camino de destrucción, a una eternidad sin ti. Por eso es que tenemos que tener esa relación con Dios. Juan 3:18, el Evangelio de Juan 3:18. Ya queda poco, hermano. Quédese tranquilo que el asado lo vamos a comer. Dice así: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, que el que no creyó, el que no cree en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es lo mismo que aquí que dice, ya está, la vida es una sola, me muero y ya está. El no tener preocupación por los resultados que tengan nuestras malas decisiones, el no congregarte, el no tener una relación con Dios, el no buscar de Dios, el no tener comunicación con Él. Estamos totalmente desconectados. Es como mi celular que se le terminó el crédito y yo cuando ando en la calle no tiene conectividad, no tiene wifi, no tiene esa conexión. Entonces no puedo, quiero entrar a alguna aplicación o algo que lleva internet y no puedo entrar porque está desconectado. Pero cuando voy a mi casa que tengo cobertura de wifi, ¿qué pasa? Vuelve de vuelta la conexión. Entonces, ¿dónde tengo que estar conectado con Dios? Sí, en todas partes, pero en mi hogar tengo que tener mi conexión con Dios.
No estoy diciendo de vivir 24 horas orando, arrodillado, sino 24/7 estar conectado en nuestro espíritu, ser sensible a la voz de Dios, que Dios nos puede hablar en cualquier momento, por cualquier persona, por cualquier situación, pero muchas veces nosotros no estamos escuchando. ¿Por qué? Porque estamos tan tapados, tan sordos con los problemas, las dificultades, las responsabilidades, las obligaciones, los impuestos, la familia, lo que me acontece, lo que me pasa, que estoy sordo a la voz de Dios. Y esto sucede por tener un corazón duro, un pensamiento cerrado. Jeremías 23:9. Perdón. 23:29. Y dice el profeta Jeremías, siendo el vocero de Dios: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quiebra la piedra? Dice el Eterno. ¿Cómo es la palabra de Dios? Como un martillo. ¿El martillo qué hace? Golpea, rompe, quiebra. Y a veces la palabra nos duele. A veces la palabra nos quebranta, nos rompe. Porque la palabra lo que hace, como decían al principio, que es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo. Cuando la palabra habla, el Espíritu Santo empieza a traer una convicción en nuestro ser interior, en el cual nos deja desnudo delante de la presencia de Dios. Y aunque nosotros creamos que el de al lado no sabe lo que a mí me está aconteciendo, la palabra te está desnudando, la palabra te está dejando en evidencia cómo está tu relación con Dios. Porque si mi relación es excelente con Dios, la palabra lo que va a hacer es traer gozo, es traer alegría. ¿Por qué? Como se acuerdan aquel joven rico, cuando se acercó al Señor le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Él le dijo: bueno, los mandamientos, sé todos los mandamientos, de mi juventud lo he aprendido, me los han enseñado, lo he incorporado. Y el Señor, ¿qué hizo? Se alegró, se contentó. Bueno, una sola cosa te falta. Sí, ¿cuál? Andá, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y después, seguime. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Sígame. Ese es el problema. Que podemos venir a la iglesia, podemos escuchar una prédica, pero en el momento de actuar, ahí es el problema. Llevamos una vida natural, con un índice de cristianismo. Cumplimos en la iglesia, pero afuera, decía un evangelista, en la iglesia se comen santo y en la plaza se defecan diablos. Todos en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, la vaca es tuya. Pero afuera, donde parece que nadie nos ve, ahí es cuando somos verdaderamente quienes somos. Tenemos que ser transformados, convertidos verdaderamente por la palabra de Dios en nuestra vida. Porque no estoy diciendo que seamos perfectos, que no tengamos un mal día, que no nos irritemos, que no nos enojemos, que no le peguemos una patada al gato, al perro que se nos cruzó. Porque si no seríamos robots. Pero lo que Dios nos está enseñando y nos quiere que nos instruyendo, que cada día podamos arrepentirnos de nuestras maldades. No te canses de hacer el bien. Al tener contacto con la palabra de Dios, nuestro espíritu se llena de vida. Juan 6:63. El libro de Juan 6:63. El espíritu es el que da vida.
la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces aquí vuelve a reafirmar que su palabra, y como dice en Juan 1, Él es el verbo, Él es la vida. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia, como tú quieras llamarle, estamos leyendo, estamos absorbiendo vida en nuestro espíritu, para que tengamos esa fortaleza, para que podamos entender, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos comprender, podamos discernir. ¿Se acuerdan por allí el pasaje de 2 de Corintios o 1 de Corintios 11:23? Cuando habla de que Pablo enseña la institución de la Santa Cena, y en el 26 por allí dice, tengan cuidado porque tienen que, ¿cómo es que habla la palabra? Tienen que, cuando uno te mirás por dentro, ¿cómo se diría? A veces uno me ayuda. Autoevaluarse. Evaluarse, ahí está. Es otra palabra la que dice. Pero tenemos que mirar nosotros mismos adentro cómo estamos. ¿Por qué? Porque si no nosotros comeríamos juicio, dice, y beberíamos juicio, ¿no? Porque una de las pautas de la Santa Cena, ¿cuál es? Es que antes de que vos participes, ¿qué tenemos que hacer? Porque lo hacemos en memoria de Cristo, que murió y resucitó. Ahora, ¿qué pasa? Había un desorden en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba enseñando estas cosas porque había gente pudiente de plata, y cuando ellos hacían esto de compartir, ¿no?, el pan y el vino, que era la representación en conmemoración de Cristo, después hacían una comida, comían, compartían, pero había otros que tenían y venían y se comían todo, lo mejor, y el que menos tenía venía pobrecito, no encontraba nada, aganchaba solamente las sobras. Entonces Pablo le decía, si tenés hambre o querés tomar, andá a tu casa. Acá es para compartir, acá es para sacarse el egoísmo, todo lo malo que tenemos naturalmente. Acá estamos para poder formar el cuerpo de Cristo. Dar el ejemplo. Por eso por allí en el libro de Hechos 2:46, 47 dice, y los hermanos en aquel tiempo tenían todas las cosas en común, compartían, repartían. El que tenía 2 heredades vendía una y le daba a los que menos tenían. Y dice, y ganaban el favor del pueblo. Y Dios añadía las salvas que iban a ser salvas. Habían requisitos. También podemos enseñar sobre cuando a veces nosotros decimos, por ser hijo de Dios, por ser cristiano, tengo que ser buenas obras y le voy a dar todo al que menos tiene. Pero tu familia está pasando necesidades. Y en la Biblia Dios no nos enseña que nosotros no nos quedemos con nada. ¿Sabe qué dice? Nosotros siempre entendimos que tenemos que darle el pan al hambriento, y no dice tenés que darle. Reparte el pan con el hambriento. Parte tu pan con el hambriento, dale. Pero tú no te quedes sin comer. No dejes a tu familia sin comer. Y ese fue el error de muchas veces en la iglesia. Le dábamos a los demás y en la casa no tenían nada. Y después lo queríamos llevar a la iglesia. No, dejá, me quedo acá, comiendo cebolla, como en Egipto. Entonces nosotros dejamos mal parado a Dios por nuestros malos testimonios, por nuestras malas interpretaciones. Es tiempo de abrir nuestros ojos. Es tiempo de tener una dependencia de Dios, ser dependiente de Dios. La iglesia es como hablábamos hoy con el hermano, y con Diego hablábamos, de que cuando nosotros éramos niños, éramos adolescentes, nos mandaban nuestros padres a la escuela. ¿Para qué? ¿Para qué nos mandaban a la escuela? Para estudiar. Ahora, ¿cuál fue el gran error de todos nosotros? Yo también. Que yo creía que iba a la escuela a estudiar y a aprender. Lo que yo aprendía era el sistema de estudio, no a estudiar. Porque el estudio verdadero lo tenía que hacer en mi casa, leyendo, poder capacitarme, poder leer el tema en el que estaban enseñando, matemáticas sociales, ciencias sociales, lengua, aritmética, lo que sea.
Pero ¿dónde lo me tenía que escribir? En mi casa, comiéndome el libro, estudiando, buscando información, para que cuando viniera la prueba sorpresa, yo estaba preparado. Asimismo la palabra tenemos que estudiarla, leerla, tener comunión, para que cuando llegue aquel día no nos agarre imprevisto, como decía nuestro hermano Guido, y nos agarre sorprendido. Porque estamos muertos espiritualmente, estamos insensibles a la venida de nuestro Cristo. Por eso es importante. Cortante y que penetra, por tanto hiere y hace doler en el carácter incisivo. Apocalipsis 2:12. Ya estamos terminando, hermano. ¿A cuánto le está agradando la voz de Dios? Es importante. Porque no se puede hacer la voluntad de Dios si no te agrada. El salmista David dijo: oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Si no te agrada estar acá, si no te agrada escuchar la voz de Dios, no vas a aprender nada, vas a perder tu tiempo nada más. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y ahí empieza, ¿no? Estas son el mensaje a las iglesias, ¿no? Pero yo quería tomar esto, la representación de este ángel que estaba con la espada. ¿Y quién más tiene una espada aguda en su lengua, en su boca? ¿Se acuerdan la visión de Juan? Cuando se presenta, dice que su boca, ¿no?, es una espada aguda de 2 filos. El problema de la espada de 2 filos es pro y contra. ¿Por qué? Porque dice que corta cuando entra y corta cuando sale. Pero también había un peligro en aquel tiempo, porque allí por el siglo XV, alrededor del año 3000 a.C., se empezaron a formar lo que es las espadas en las batallas. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel no tenía hierro, no tenía espada, eran un pueblo agricultor? Ahora, cuando iban a la lucha, muchas de las cartas cuando escribe de la espada que habla Pablo, toma siempre representación de una imagen, en este caso los soldados romanos. Ellos cuando iban a la batalla cuerpo a cuerpo estaban preparados para eso. Las espadas eran de 2 filos. Entonces había un problema, a veces cuando le pegaba el chicotazo, no, el machetazo, a veces podía rebotar y se podían cortar ellos mismos. La palabra de Dios es una espada de doble filo, pero también hay que ver quién la está manejando, porque puede manipular a las personas, porque puede hacerlo entrar en un error moral de creer que están haciendo lo correcto y tal vez estaban haciendo algo incorrecto. Por eso es importante que nosotros, si los que están al frente de una obra están enseñando, están redargüendo, están enseñando, están preparando, siempre, como el pueblo de Berea cuando venía el apóstol Pablo, estaban atentos a las escrituras, a ver si él te está diciendo la verdad, a ver por qué está hablando esto. No nos quedemos con lo que queda en el culto, volvamos a nuestra casa y sigamos como hace la vaca, rumiando, ¿no? La hermana puede ser rumiando cuando mastica el pasto, se llama eso, porque la vaca tiene 4 estómagos, puede ser, entonces tiene que masticar bien, dos, ahí está, 2 estómagos para que pueda digerir bien para el producto. Bueno, pues sabemos la bota, sale la leche, sale todo, pero es necesario, tenemos que hacer muchas veces como la vaca, masticar bien la palabra, ¿sí? No quedarnos solamente con los que nos dijeron. Ya estamos terminando, hermano. Esta imagen es como la de un médico con un bisturí que busca extirpar el mal que afecta a nuestros organismos. Bueno, en Efesios habla sobre la armadura de Dios y habla de la espada. Discierne la palabra griega del original críticos, significa criticar o juzgar, y solo se encuentra en el Nuevo Testamento. Este término sugiere que discrimina y juzga los pensamientos del corazón. La palabra de Dios penetra hasta los rincones recónditos de nuestro ser.
puede juzgar nuestros pensamientos antes de que se conviertan en palabras y que nuestras intenciones antes de que lleguen a ser acciones. En relación con el contexto podemos afirmar que el saber donde hay verdadera fe y donde solo un asentamiento mental de los hechos. Si no podemos engañar a Dios, mejor será que no tratemos de engañarnos a nosotros mismos, ya que un día tendremos que dar cuenta a Dios en el tribunal de Cristo. Y termino con esto. Eclesiastés, y ya esto es cierto, hermano, Eclesiastés 12, capítulo 9 al 14. Perdón, versículo 9 al 14. Y dice así, Eclesiastés capítulo 12, 9, dice: resumen del deber del hombre. A más de ser sabio, el predicador enseñó sabiduría al pueblo. Consideró y compuso muchos proverbios, que son consejos. Procuró hallar las palabras adecuadas, y lo que escribió fue recto y verdadero. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos, bien hincados, los dichos selectos dados por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fastiga la carne. El fin de todo el discurso es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, transmitir, poder, Señor, compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo. Que en este día, Señor, nosotros podamos salir de este lugar no como vinimos, sino salir renovados, reforzados, alentados, con nueva fuerza, con nuevos ánimos, con nuevas expectativas, Señor, con proyectos, con sueños, pero sobre todo con ganas de hacer tu voluntad. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.